Mi novio no quería adoptar un gato, me resentí tanto con el que lo traicione de la peor forma. Me llamo Victoria, y hoy quiero desahogarme contando lo que me pasó. Si alguien me hubiera dicho que llegaría a este punto, que estaría aquí, sola, mirando los restos de lo que alguna vez fue mi vida, no lo habría creído. No era algo que hubiera planeado, ni siquiera algo que en mis peores momentos hubiera imaginado. Pero aquí estoy, atrapada en las consecuencias de mis propias decisiones, enfrentando el peso de una culpa que me aplasta cada día. Siempre pensé que el amor sería suficiente, que mientras Samuel y yo nos amáramos, podríamos superar cualquier obstáculo. Creí que nuestro vínculo era más fuerte que cualquier diferencia, que éramos invencibles juntos. Pero estaba equivocada. No supe ver las grietas en nuestra relación hasta que ya era demasiado tarde. O peor aún, las vi, pero elegí ignorarlas, convencida de que no significaban nada. Ahora, el amor ya no importa. Samuel ya no está. No porque se haya ido sin motivo, sino porque yo misma lo alejé. No puedo culparlo. Lo que hice no tiene perdón, y aunque me gustaría creer que de alguna forma podré enmendarlo, en el fondo sé que no es posible. Lo perdí, y fue por mi culpa. Todo comenzó con algo tan insignificante que ahora me cuesta entender cómo llegó a convertirse en el detonante de mi peor error. Un simple no. Una negativa que se sintió como un rechazo personal, como un golpe directo a mi orgullo. Y a partir de ahí, todo empezó a desmoronarse. Pero antes de todo eso, antes de que la rabia y el resentimiento tomaran el control, hubo amor. Un amor que ahora solo existe en mis recuerdos. Conocí a Samuel cuando tenía 23 años, en un momento de mi vida en el que no estaba buscando nada serio. Había terminado una relación meses antes y no tenía prisa por enamorarme de nuevo. Salía con amigos, disfrutaba de mi independencia y me convencía de que estaba mejor así. Pero entonces lo conocí. No fue un flechazo inmediato ni una historia de amor sacada de una película. Fue algo que se fue construyendo poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Samuel era diferente a las personas con las que había salido antes. No era particularmente extrovertido, ni alguien que llamara la atención al entrar en una habitación. Pero tenía algo, una calma, una seguridad en sí mismo que me intrigaba. No necesitaba hablar demasiado para hacerse notar. Lo conocí en la cafetería de la universidad, cuando estábamos en nuestros últimos años de carrera. Yo estaba con un grupo de amigas, riendo y hablando de cosas sin importancia, cuando de repente, una amiga mencionó su nombre. Lo señaló, diciendo que era uno de los chicos más inteligentes de su clase, pero que casi nunca hablaba con nadie. Me llamó la atención, no porque buscara conocerlo, sino porque me pareció curioso que alguien pudiera ser tan reservado. No hablamos ese día. Ni la semana siguiente. Pero poco a poco, nuestros caminos comenzaron a cruzarse. Nos encontramos en la biblioteca, en pasillos, en actividades en común. Al principio, fueron simples saludos, luego conversaciones cortas, y después, sin darme cuenta, ya pasábamos horas hablando sobre todo y nada a la vez. Me enamoré de su manera de ver el mundo, de su forma tranquila de analizar cada situación, de su paciencia cuando yo me desesperaba por tonterías. Era alguien que no se dejaba llevar por impulsos, que siempre pensaba antes de actuar. Después de varios meses de amistad, un día simplemente pasó. Nos besamos. Fue algo tan natural que parecía que siempre había estado destinado a ocurrir. Desde ese momento, estuvimos juntos. Durante años, creí que habíamos construido algo sólido, algo que nada podría derribar. Pero ahora sé que estaba equivocada. Nuestra relación avanzó sin prisa pero sin pausas. Terminamos la universidad juntos, conseguimos trabajos estables y eventualmente decidimos mudarnos a un departamento. Fue un paso que me emocionó. Siempre había imaginado compartir un espacio con la persona que amaba, construir un hogar juntos, crear una rutina en la que cada pequeño detalle se sintiera especial. Y por un tiempo, así fue. Samuel y yo éramos compatibles en muchos sentidos. Nos gustaban las mismas películas, teníamos el mismo sentido del humor y sabíamos cómo apoyarnos en los momentos difíciles. No éramos la pareja más romántica del mundo, pero había un entendimiento entre nosotros que hacía que todo funcionara. Al principio, vivir juntos fue una experiencia emocionante.
Aprendimos a adaptarnos a los hábitos del otro, a compartir responsabilidades, a negociar en las pequeñas diferencias. Pero con el tiempo, esas diferencias comenzaron a sentirse más grandes de lo que realmente eran. Yo era más impulsiva, más emocional. Me gustaba tomar decisiones sobre la marcha, sin pensar demasiado en las consecuencias. Samuel, en cambio, era analítico, metódico. Necesitaba planificar cada cosa antes de actuar. Al principio, esa diferencia no importaba demasiado. Pero con los años, empezó a generar conflictos. Uno de esos conflictos, el más insignificante en apariencia pero el más destructivo en la práctica, fue el tema del gato. Siempre había querido tener uno. Desde niña, me habían encantado los gatos. Me parecían independientes pero cariñosos, animales que no exigían demasiado pero que, cuando lo hacían, se volvían indispensables en la vida de una persona. Pero Samuel no pensaba lo mismo. Desde el principio, dejó claro que no le gustaban. No era que los odiara, simplemente no le interesaban. Decía que eran innecesarios, que traían suciedad, que su independencia los hacía desleales. Cuando lo mencioné por primera vez, su respuesta fue un no firme y definitivo. En ese momento, no lo tomé tan mal. Pensé que con el tiempo cambiaría de opinión. Pero cada vez que volvía a sacar el tema, su negativa era la misma. Con los meses, esa negativa se transformó en algo más. Empecé a verlo como un símbolo de algo más grande, como una representación de su falta de flexibilidad, de su necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué no podía ceder en algo tan pequeño? ¿Por qué su decisión tenía que estar por encima de la mía? Me sentí ignorada, como si mi opinión no importara. Y ese sentimiento, esa frustración que en otro momento habría sido insignificante, comenzó a crecer dentro de mí. Y así, sin darme cuenta, empezó la distancia entre nosotros. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que estábamos cambiando. Era como si la rutina nos hubiera envuelto en una especie de neblina, una monotonía silenciosa que no nos permitía ver lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. Seguíamos siendo la misma pareja de siempre en apariencia, haciendo las mismas cosas de siempre, compartiendo el mismo espacio, pero algo se había roto y ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Las noches que solíamos pasar riendo y hablando sobre cualquier tontería se convirtieron en silencios prolongados, en miradas fugaces que se evitaban con excusas triviales. Ya no sentía la misma calidez cuando me acurrucaba a su lado, ya no me buscaba con la misma ternura de antes. Era como si estuviéramos juntos por inercia, como si la relación se hubiera convertido en una obligación más que en un deseo. Y todo por un gato. No podía evitar sentirme estúpida cada vez que lo pensaba, pero el resentimiento seguía ahí, creciendo en mí como una espina clavada en lo más profundo. Me decía a mí misma que no era solo el gato, que el problema era mucho más grande que eso, pero en el fondo sabía que esa negativa se había convertido en el símbolo de algo más. Me sentía ignorada, invalidada, como si mis deseos fueran insignificantes para él. ¿Por qué su opinión debía estar por encima de la mía? ¿Por qué no podía ceder solo un poco por mí, cuando yo había cedido tantas veces por él? Me di cuenta de que estaba buscando pelea cada vez más seguido. Comentarios que antes habría dejado pasar ahora me parecían razones suficientes para discutir. Si hablábamos de cualquier tema, yo encontraba la forma de sacar a relucir el asunto del gato, de hacerlo sentir culpable por no haber considerado lo importante que era para mí. Y él, al principio, intentaba explicarse, intentaba razonar conmigo, pero con el tiempo, dejó de hacerlo. Sus respuestas se hicieron más cortas, más distantes, hasta que un día simplemente dejó de responderme. El ambiente en la casa se volvió tenso. Podíamos pasar horas en la misma habitación sin hablarnos, sin siquiera mirarnos. Comíamos juntos en silencio, cada uno sumergido en su propio mundo, evitando cualquier conversación que pudiera llevarnos a otra pelea. Lo peor de todo era que no hablábamos de lo que realmente estaba pasando. Ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta que algo iba mal, que la relación se estaba desmoronando. Yo quería que él hiciera algo, que luchara por nosotros, que intentara arreglarlo. Pero él no lo hacía. Parecía resignado, como si hubiera aceptado que era imposible volver a ser como antes. Me sentí más sola que nunca. Y cuando la soledad se hace insoportable,
Cuando el amor que una vez creíste inquebrantable comienza a desvanecerse, tomas decisiones impulsivas. Decisiones que en otro momento jamás habrías considerado. Decisiones que pueden destruir todo lo que una vez fue hermoso. Pero en ese momento, no lo entendí. Solo quería llenar el vacío que crecía dentro de mí. Y esa necesidad me llevó al peor error de mi vida. No sé en qué momento exacto decidí que tenía derecho a buscar en otra parte lo que sentía que me faltaba. Tal vez fue después de una de nuestras tantas peleas sin sentido, o en una de esas noches en las que me acostaba a su lado sintiéndome como una extraña. Tal vez fue simplemente la acumulación de todo, de los días de indiferencia, de los silencios incómodos, de la sensación de que él ya no me veía de la misma manera. Lo cierto es que comencé a fijarme en otras personas. No fue algo planeado ni premeditado, pero tampoco intenté evitarlo. Me gustaba la sensación de sentirme deseada, de saber que aún podía despertar interés en alguien más. No buscaba enamorarme de otra persona, ni siquiera pensaba en dejar a Samuel. Solo quería sentirme viva otra vez, recordar lo que era estar con alguien que me mirara con admiración, que me hiciera sentir especial. Empecé a salir más seguido sin él. Aceptaba invitaciones de compañeros de trabajo para tomar algo después de la oficina, me esforzaba más en arreglarme, en ser coqueta. Y fue en una de esas salidas cuando conocí a alguien que no debería haber conocido. No quiero decir su nombre. No porque no lo recuerde, sino porque admitirlo hace que todo se sienta más real, más imperdonable. Él era todo lo contrario a Samuel. Espontáneo, divertido, sin miedo a decir lo que pensaba. Desde el primer momento en que me habló, sentí algo diferente, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Me halagaba sin reservas, me miraba como si yo fuera la única persona en la habitación. Y yo, hambrienta de atención, lo dejé hacer. No pasó nada la primera vez que nos vimos, ni la segunda. Pero cada encuentro se volvió más íntimo, más peligroso. Me enviaba mensajes por las noches, mensajes que yo respondía aún cuando Samuel estaba a mi lado, ignorándome como siempre. Me reía de sus bromas, disfrutaba de la forma en que me hacía sentir. Y un día, crucé la línea. No fue un error accidental ni un momento de locura en el que no supe lo que estaba haciendo. Fue algo que vi venir desde el primer instante en que permití que la atención de otro hombre me hiciera sentir valorada, desde la primera sonrisa que devolví con coquetería. Desde el primer mensaje que respondí con más entusiasmo del que debía. No me tropecé con la infidelidad, no caí en ella por sorpresa, la busqué con la desesperación de alguien que necesita confirmar que sigue siendo deseada, amada, importante. Después de otra discusión sin sentido con Samuel, después de otro día sintiéndome invisible en mi propia casa, tomé el teléfono y envié un mensaje que no debía haber enviado. Me arreglé con más esmero del que acostumbraba cuando salía con Samuel, me puse un perfume que hacía tiempo no usaba, me miré al espejo y vi a alguien que quería sentirse especial otra vez. Alguien que quería olvidar, aunque fuera por unas horas, que su relación se estaba cayendo a pedazos. Él me estaba esperando en un bar pequeño, lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrarme con alguien conocido. Desde el momento en que me vio, supe que lo que iba a pasar era inevitable. Su sonrisa, la forma en que me miraba sin ocultar su interés, el halago que me susurró al oído nada más llegar. Todo estaba diseñado para hacerme olvidar lo que estaba dejando atrás. Pedimos bebidas, hablamos como si no hubiera nada fuera de lo normal, como si yo no tuviera una relación, como si no estuviera a punto de cometer el peor error de mi vida. Sentí sus manos sobre las mías, sentí el calor de su cuerpo cuando se inclinó hacia mí, sentí la adrenalina recorriendo mis venas cuando salimos del bar y me llevó a otro lugar, uno en el que ya no habría vuelta atrás. Cruzamos una puerta y, con ella, crucé un límite que jamás debería haber cruzado. Me dejé llevar por la sensación de ser el centro de atención, de ser deseada, de sentir que alguien me miraba con la intensidad que Samuel ya no tenía para mí. Me convencí de que tenía derecho a esto, de que no estaba haciendo nada tan malo porque él también me había fallado, porque me había ignorado, porque me había hecho sentir sola. Pero en el fondo, sabía la verdad. Cuando todo terminó, cuando me encontré acostada en una cama que no era la mía, junto a un hombre que no era Samuel, el vacío que había intentado llenar se hizo más grande. Sentí el peso de la culpa apretándome el pecho, el remordimiento filtrándose por cada poro de mi piel. Quise desaparecer, quise borrar lo que acababa de hacer,
pero era imposible. Me vestí en silencio, sintiéndome sucia, sintiéndome perdida. Él intentó hablarme, pero apenas lo escuché. No podía soportar estar ahí ni un segundo más. Me fui sin mirar atrás, con el corazón latiéndome desbocado, con las manos temblando, con el alma rota. Cuando llegué a casa, Samuel ya estaba dormido. Me metí en la cama a su lado con el cuerpo aún impregnado del perfume de otro hombre. Lo observé en la penumbra, su respiración tranquila, su rostro relajado. No me abrazó, no se giró hacia mí como solía hacerlo tiempo atrás, pero estaba ahí, confiando en mí, creyendo que yo era la misma de siempre. Quise despertarlo, confesarle todo, pedirle que me odiara, que me gritara, que me echara de su vida. Pero no lo hice. Me quedé en silencio, con el peso de mi traición hundiéndome más y más. Esa noche no dormí. Y aunque mi cuerpo estaba en nuestra cama, mi alma se había quedado en otra parte, atrapada en un error que jamás podría deshacer. Los días siguientes fueron un tormento. Me levantaba sintiéndome enferma, con la culpa enredada en mi pecho como una soga que me asfixiaba. Intenté actuar normal, fingir que nada había cambiado, pero dentro de mí todo se había vuelto una maraña de arrepentimiento y miedo. Cada vez que Samuel me hablaba, sentía que podía ver a través de mí, que en cualquier momento descubriría lo que había hecho y me miraría con asco, con decepción, con odio. No podía soportar la idea de que me descubriera. Cada vez que su mirada se detenía en la mía por más de un segundo, mi corazón se aceleraba y me preparaba para la confrontación, para el momento en que me preguntara dónde había estado aquella noche, con quién. ¿Por qué me comportaba tan extraño? Pero nunca lo hizo. Seguía igual que siempre, distante, sumido en su mundo, indiferente a mi presencia. Y eso lo hacía aún peor. Empecé a dudar de todo. ¿Y si realmente ya no me amaba? ¿Y si mi traición no significaría nada para él porque ya me había dejado de querer hacía mucho tiempo? Me convencí de que, en el fondo, él también tenía la culpa, que me había empujado a esto con su frialdad, con su negativa a compartir conmigo algo tan sencillo como adoptar un gato. Pero la verdad era que yo había tomado la decisión por mí misma. Una tarde, después de varios días sumida en la culpa, lo observé mientras él trabajaba en su computadora. Me pregunté qué pasaría si le confesaba todo en ese instante. ¿Se pondría furioso? ¿Me insultaría? ¿Me echaría de nuestra casa? ¿O simplemente encogería los hombros y seguiría adelante como si no le importara? No tuve el valor de averiguarlo. Me limité a acercarme a él con una sonrisa forzada, intentando hacer algo que ya no tenía sentido, recuperar lo que habíamos perdido. Le hablé con dulzura, le pregunté si quería salir a cenar, si podíamos pasar tiempo juntos, si podíamos hacer algo diferente. Pero él solo me miró con cansancio y dijo que tenía trabajo. Fue en ese momento que lo supe. No necesitaba confesarle nada. No hacía falta que le dijera lo que había hecho, porque lo nuestro ya estaba muerto desde antes. No era mi traición lo que nos había destruido. Ya nos habíamos perdido mucho antes de aquella noche. Pero eso no hacía que mi culpa desapareciera. Intenté seguir adelante, intenté enterrar lo que había hecho en lo más profundo de mi mente, pero cada vez que Samuel me tocaba, cada vez que me besaba, sentía que no lo merecía. Su cercanía me enfermaba, su amor, aunque frío y distante, me recordaba lo que había arruinado. Me di cuenta de que estaba esperando algo. Un castigo, una consecuencia, algo que me hiciera pagar por lo que había hecho. Porque no podía vivir con la idea de que podía salir impune, de que mi traición quedaría enterrada para siempre. No sabía cuándo ni cómo, pero supe que en algún momento la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Los días seguían pasando y, aunque intentaba fingir normalidad, la culpa era un monstruo que me devoraba por dentro. Me había vuelto una experta en sonreír cuando debía, en asentir cuando Samuel hablaba, en hacer como si todo estuviera bien. Pero la verdad era que cada noche, cuando él dormía, me quedaba despierta en la oscuridad, reviviendo una y otra vez el momento en que había cruzado esa línea, preguntándome si él lo sospechaba. Si en algún rincón de su corazón intuía que la persona que tenía a su lado no era la misma que había conocido. Pero él nunca me preguntó nada. Nunca me acusó, nunca me miró con duda. Y eso lo hacía aún peor.
porque me hacía sentir que, en el fondo, ya le daba igual. Que yo podía desaparecer en cualquier momento y su mundo seguiría exactamente igual. Empecé a obsesionarme con esa idea. Con que yo no significaba nada para él. Con que, de alguna manera, lo que había hecho no tenía importancia porque él ya no me quería. Con que, aunque me descubriera, simplemente encogería los hombros y seguiría con su vida como si nunca hubiéramos existido. Intenté acercarme a él de todas las formas posibles. Le cociné su comida favorita, le propuse salir, intenté abrazarlo más seguido. Pero él se mantenía igual. Cortés, distante, como alguien que sigue en una relación por inercia y no por amor. El silencio entre nosotros se volvió más pesado, más insoportable. Y aunque en un principio era yo quien lo notaba más, con el tiempo empecé a ver que Samuel también lo sentía. Me di cuenta de que él también estaba atrapado en una relación que ya no tenía sentido. Entonces ocurrió lo inevitable. Era un día como cualquier otro. Él se fue temprano al trabajo y yo me quedé en casa, fingiendo que tenía cosas que hacer. Pero en realidad solo estaba acostada en la cama, mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener todo esto. Cuando sonó mi teléfono y vi su nombre en la pantalla, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era normal que me enviara mensajes a esa hora. Con las manos temblorosas, desbloqueé el celular y leí. Victoria, lo he estado pensando mucho y creo que esto no tiene sentido. No estamos bien, no somos felices. No quiero seguir en una relación que ya no nos hace bien a ninguno de los dos. Lo mejor es que terminemos. Lo siento. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. El aire se atascó en mi garganta y un dolor punzante me atravesó el pecho. No había un hablemos en persona. No había una oportunidad de discutirlo, de arreglarlo, de hacer algo. Solo una despedida seca, definitiva, sin vuelta atrás. Solté el teléfono sobre la cama y me cubrí el rostro con las manos. No lloré de inmediato. Me quedé en shock, paralizada, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Samuel me había dejado. Así, sin más. Sin una pelea final, sin un último intento, sin siquiera sospechar que yo era la que lo había traicionado primero. De repente, la realidad me golpeó como una ola arrolladora. Me di cuenta de que todo había acabado. Que ya no habría más noches en la misma cama, que ya no habría más conversaciones frías intentando parecer normales, que ya no tendría más oportunidades de arreglar lo que había roto. Pero lo peor de todo era que, por primera vez, me di cuenta de que lo había perdido por completo. No porque él hubiera descubierto mi traición, sino porque simplemente ya no me quería. Y de alguna manera, eso dolía más que cualquier otra cosa.